La Secretaría de Cultura, que preside el maestro Ramiro Chávez, nos ha instruido para conmemorar los 105 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es muy importante porque está dirigido principalmente a los jóvenes. La información que tengamos acerca de este documento jurídico fundamental de la República. Son 105 años ya de que se promulgó esta Constitución que hoy está vigente en nuestro país. Es una fecha histórica trascendente que el gobierno de Tabasco quiere destacar en este día 5 de febrero, porque la Constitución es el andamiaje jurídico fundamental de la patria. Sobre ella descansan todas las instituciones, todos los actos, todas las actividades que realizan los gobernantes y también los particulares tienen que estar sujetos a la Constitución. No hay ninguna ley en el país que pueda contradecirse al texto constitucional. Y hoy, 5 de febrero, estamos recordando este hecho que se llevó a efecto en 1917, hace 105 años. Pero fíjense ustedes, ¿cuáles son los antecedentes que provocaron el surgimiento de este documento político fundamental de la patria? Sucede, para no irnos muy lejos, de que a partir de que muere don Benito Juárez, en julio de 1872, como todos sabemos, toma posesión del poder de la República don Sebastián Lerdo de Tejada. Pero al concluir su mandato del ilustre veracruzano, después de la muerte de don Benito Juárez, es combatido por las fuerzas de Porfirio Díaz, que había nacido en 1830, Porfirio Díaz Mori. Y aunque fue derrotado en un primer momento, en 1876, en el último momento llegaron las fuerzas de su compadre Manuel González a defender a Porfirio Díaz y gana la batalla. Y a partir de esa fecha se adueña del poder este oaxaqueño, paisano de don Benito Juárez. Y cuando toma posesión del poder, y hay que recordar esto, Porfirio Díaz dice que ningún individuo se imponga y se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Así dijo el hipócrita. Pero él se perpetuó durante 30 años, en alianza con los capitalistas extranjeros y con los hacendados del antiguo régimen. Habían en tiempos del porfiriato 840 grandes hacendados y 5.400 haciendas. El 90% del pueblo mexicano padecía el analfabetismo. Estaba el pueblo en las barracas llenas de piojos, trabajando de sol a sol, con un salario miserable. Las tiendas de raya, los prefectos en los municipios y la policía rural ofendiendo al pueblo de México. Fueron años difíciles para la patria y el pueblo de México sufrió mucho en el porfiriato, en la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, a partir de 1901, se empiezan a formar los clubes liberales. Aquí en Huimanguillo se constituyó uno para combatir a la dictadura. En todo el país, indignados por tanta injusticia y atropellos que cometía la gente de Porfirio Díaz, del dictador. Y es en 1906 que, como ustedes recuerdan, se funda el Partido Liberal Mexicano. Praxedis Guerrero, Antonio Villarreal, Librado Rivera, los hermanos Flores Magón, que forman el Partido Liberal en 1906 precisamente para combatir a la dictadura. Y en 1908, un ilustre coahuilense, don Francisco I. Madero, publica un libro en contra de la dictadura, y en 1909 se empiezan a reunir para constituir un partido político y poder combatir más eficazmente a la dictadura de Porfirio Díaz. Era grande la indignación nacional contra los atropellos de este dictador, nacido en Oaxaca en 1830, era de la Mixteca, a diferencia de don Benito Juárez, que era zapoteco. Entonces, ustedes saben que don Francisco Ignacio Madero González, nacido en Coahuila en 1873,
decide convocar al pueblo de México para el 20 de noviembre, domingo de 1910, y declarar la guerra a la dictadura de Porfirio Díaz. Había recorrido el país don Francisco I. Madero en compañía de don José María Pino Suárez, su compañero de fórmula para la presidencia de la República, y desafiado, digamos, a la dictadura y arriesgando su propia vida. Entonces logra finalmente Madero derrotar al dictador, al viejo dictador, que sale hacia Francia en el barco Ipiranga el 25 de mayo de 1911. Salido del país el dictador, se convocan elecciones y gana la presidencia de la República, como todos sabemos, y queremos que lo recuerde bien la juventud de Tabasco, así lo quiere el señor secretario de Cultura. Salió del país el dictador, se convocan elecciones, asume la presidencia de la República Madero y Pino Suárez en noviembre de 1911. Pero la situación era muy difícil, porque todas las fuerzas reaccionarias que se habían reunido y se habían constituido en torno al dictador se alebrestan y se rebelan en contra de Madero y logran encontrar a un traidor que fue Victoriano Huerta, el cual, haciéndose pasar como leal a Madero, toma a las fuerzas militares del gobierno del gran presidente don Francisco I. Madero y lo traiciona finalmente aquella mes de febrero de 1913. La famosa decena trágica, los 10 días que agitaron al país, que conmovieron al país y que terminan con la aprehensión del presidente Madero y de don José María Pino Suárez. Y entonces, el 22 de febrero de 1913, asesinan al presidente y al vicepresidente de la República. El chacal Victoriano Huerta, asesino, los traiciona y termina asesinándolos. Pero cuando envía Huerta, y esto es importante mencionarlo, cuando Victoriano Huerta, nacido en Colotlán, Jalisco, en 1845, gipsómano, decide enviar una circular a todo el país para darles a conocer que había tomado posesión del poder federal a todos los gobernadores. Hay un gobernador digno que se rebela contra esa circular. Hay un gobernador viril, valiente, don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien le dice no al usurpador y le declara la guerra, y se inicia la revolución propiamente en marzo de 1913 con el Plan de Guadalupe, firmado por don Venustiano Carranza. Las fuerzas revolucionarias se agitan en todo el país. Zapata se levanta en el sur, Obregón en el norte, Pancho Villa también en la zona norteña, y empieza la revolución en contra del usurpador. Y la famosa batalla de Zacatecas, que nadie debe de olvidar, de donde se levantaron del campo 4.837 muertos, es la que decide finalmente la derrota de Victoriano Huerta y la salida del país del usurpador y asesino. Logran derrotar en la famosa batalla de Zacatecas que comanda Villa, contra la voluntad incluso de don Venustiano Carranza, logran derrotar al usurpador Victoriano Huerta, que sale del país, y entonces las fuerzas revolucionarias se organizan y convocan a un periodo poco conocido de la historia de México. Incluso los historiadores lo tocan poco ese tema, no se sabe por qué, pero se organizan en lo que se conoce como la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que se inicia en la Ciudad de México y después se traslada al Teatro Morelos en Aguascalientes. Esa convención revolucionaria, después de que ya habían derrotado al usurpador, se reúne a fines de 1914 en Aguascalientes y se declara soberana, constituida solo por elementos militares. De tal forma que deciden, en algún momento de las discusiones apasionadas que habían en el Teatro Morelos, ya dijimos a fines de 1914, deciden solicitar la renuncia, destituir a Carranza del mando de la revolución. Sin embargo, y tomarle la protesta a Eulalio Gutiérrez, el primer presidente de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que tuvo 3 presidentes. Entonces, Carranza se retira hacia Veracruz y con el apoyo de Obregón logra superar los obstáculos que le habían puesto los de la Convención Revolucionaria y derrotar a las fuerzas que se le oponían.
Incluso las grandes fuerzas de Pancho Villa, el Centauro del Norte, son derrotadas en las 2 batallas que hubieron en Celaya, Guanajuato, en 1915. Es derrotado Villa, y entonces es cuando ya Carranza se organiza con su grupo de intelectuales también que lo rodeaban y convoca al Congreso Constituyente de 1916-17. Trabajan todo el mes de diciembre de 1916 y todo el mes de enero de 1917 y promulgan la Constitución que hoy nos rige, que es la de 1917. Todo esto se los digo porque así nos ha instruido el señor secretario, para que todo el pueblo de Tabasco, sobre todo los jóvenes, estén enterados de lo que significa el 5 de febrero, Día de la Constitución de la República. Muchas gracias.